entendiendo las dificultades. Debemos entender correctamente las dificultades por las cuales en algún momento de nuestra vida nosotros experimentamos. Han pasado casi 6 meses del año 2020. Un año que recibimos con mucha expectativa, lo recibimos con mucha esperanza, lo recibimos con mucha visión cuando iniciamos en aquel enero 2020. Y quiero decirle que a pesar de todas las cosas que han pasado en estos últimos 3 meses, no podemos perder la esperanza, no podemos perder la visión. Porque nosotros somos cristianos de convicción y no de emoción. No somos creyentes de circunstancias ni de eventos. Si fuésemos creyentes de eventos, entonces porque ocurrió un evento en medio del año, vamos a perder la fe y la esperanza. No somos creyentes de circunstancias. Porque vino una circunstancia X en algún momento del año, eso no significa que vamos a perder la convicción, que vamos a perder la visión de aquello que emprendemos en el Señor. Nada de lo que ocurra en medio del año cambia los planes, los propósitos y las promesas de Dios en nuestra vida. Nada de lo que pueda ocurrir en medio de un año debe cambiar nuestra convicción, nuestra fe, nuestra visión como creyentes. Seguramente cosas buenas y cosas difíciles hemos tenido que recibir y soportar en estos meses. Y cuando salgamos de esta pandemia, al margen de lo bien o lo mal que nos haya tratado, vamos a tener que digerir de la forma correcta todos los acontecimientos y todas las circunstancias que hemos experimentado en estos meses. Desde la segunda semana de marzo hasta que salgamos del estado crítico de la pandemia. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de asimilar una situación difícil? ¿Cómo tenemos que verlo? ¿Qué decisiones debemos de tomar? Le quiero compartir de 3 formas, 3 maneras en las cuales nosotros como creyentes tenemos que ver esta pandemia, esta situación difícil que hemos tenido que vivir. En primer lugar, debemos estar agradecidos con Dios al margen de lo sucedido. Al margen de cualquier situación que ocurra, necesitamos vivir agradecidos con Dios. En el libro de 1 Tesalonicenses le voy a invitar a que me acompañe a leer ese libro, más bien esa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Cristo que estaba en Tesalónica. Le dice Pablo en la primera carta que le escribe a esta iglesia, en el capítulo 5 y el versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo ordena a la iglesia a que dé gracias en todo. En todo. Y en la carta que Pablo escribe a la iglesia que está en Colosas, en esa carta a los colosenses, en el capítulo 3, verso 15, dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A la iglesia que está en Tesalónica, Pablo le dice: dad gracias en todo. Y a la iglesia que está en Colosas, Pablo le dice: sed agradecidos.
tenemos que ser agradecidos y tenemos que aprender a dar gracias en todo lo que nos ocurre. Agradecidos aunque algunas cosas hayan sido difíciles, negativas o incomprensibles para nosotros. Esta palabra de ser agradecido tiene que hacerse carne, tiene que hacerse real, tiene que hacerse parte de nuestras experiencias. Dios ve todo lo que nosotros no podemos ver. No tenemos la capacidad de ver todo el plan de Dios. Nosotros solo vemos y conocemos parte de todo el rompecabezas. Y en ese rompecabezas están los planes y los propósitos de Dios para nosotros y para nuestras familias también. Seamos agradecidos y seamos fieles a los principios espirituales que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. Fieles a nuestro sistema de valores morales, fieles a nuestras creencias, y de esa manera Dios cumplirá su plan en nosotros. En momentos como estos, en momentos de dificultad, en momentos de crisis y en momentos de la pandemia, es donde tenemos que demostrar que somos creyentes, fieles a lo que dice la palabra. Y la palabra dice: sed agradecidos en todo. Yo tengo que ser un hombre agradecido. En segundo lugar, debemos olvidar aquello que no fue agradable o que nos afectó. Una forma de poder ver las situaciones difíciles es olvidar aquello que no fue agradable o que afectó nuestra vida. En el libro de Filipenses es otra carta. Es otra carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Y le dice en el capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 de Filipenses. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hay verdades muy importantes que el apóstol Pablo está expresando en este versículo 13. La primera verdad, él dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Igual nosotros no lo hemos alcanzado todo. Pero dice Pablo: una cosa hago. Hay cosas que tenemos que hacer. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo no dice olvidando lo que queda atrás. El apóstol dice olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque hay personas que creen que ya olvidaron lo que era del pasado, y es mentira, todavía no lo han olvidado. Por eso Pablo dice olvidando ciertamente, o sea, que sea cierto, que sea verdad, que usted no vive del pasado, que usted no vive arrastrando el pasado. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. No podemos extendernos a lo que está por delante si no olvidamos lo que quedó atrás. No debemos remover el pasado, sino las experiencias vividas en el pasado nos van a dañar y nos van a herir. Mucha gente vive la vida dañada y herida por las cosas que ocurrieron en el pasado, porque siempre están removiendo el pasado, removiendo el fracaso, removiendo las cosas adversas que le ocurrieron, removiendo el maltrato que recibió de una persona, reviviendo la falta de respeto o el daño emocional que recibió en el pasado. Por lo tanto, siempre está dañada. Su corazón siempre va a estar herido.
porque no debemos estar removiendo el pasado. Eso no significa negar la realidad de nuestro pasado. No podemos negar la realidad de nuestro pasado, pero más bien es permitir que el pasado no influya tanto que nos impida vivir el presente. Olvidar ciertamente el pasado. No es que nosotros vamos a negar una realidad que fue cierta y que nos ocurrió en el pasado. Cuando Pablo dice olvidando ciertamente el pasado, lo que está diciendo es que no permitamos que el pasado influya tanto que nos impide vivir el presente, que nos impide avanzar hacia adelante, que nos impide lograr lo que Dios quiere que yo alcance en el futuro. No estaremos preparados para los retos del presente y del futuro si todavía vivimos y caminamos a la sombra del pasado. Se lo repito, no estaremos preparados para los retos del presente y del futuro si somos personas que todavía vivimos caminando a la sombra del pasado. No podemos estar revisando la lista de aquellos que nos dañaron o coleccionando los eventos más desagradables y tristes de nuestra historia y que ya forman parte del pasado. Porque hagamos lo que hagamos, nunca podremos cambiarlo, pero sí podemos superarlo. Y una manera de superarlo es dejándolo en el baúl del olvido. Una manera de que nosotros podemos superar aquellas cosas frustrantes, dolorosas, difíciles que nos ocurrieron en el pasado es tomando la decisión de dejarlo en el baúl del olvido. Pero no podemos estar nosotros sacando de nuestra historia todo eso del pasado que nos dañó, que nos hirió, que no edificó nuestra vida, que no nos ayudó para nada. No podemos estar viviendo de páginas amarillas. Tenemos que aprender a vivir como creyentes de páginas nuevas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Quien está diciendo esto fue el hombre más sabio en su tiempo, el rey Salomón. Y el hombre más sabio está diciendo: nunca te preguntes por la causa, el por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque cuando tú dices que los tiempos pasados eran mejores que estos, entonces nada estamos diciendo con sabiduría. No hay sabiduría en eso. En primer lugar, no es cierto que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Los tiempos pasados fueron diferentes. El hecho de que usted y yo vivimos nuestra infancia y nuestra adolescencia en otro entorno, en otro sistema, con otro tipo de juegos, con otro tipo de vida, no significa que sea mejor que la que hoy están viviendo los niños y los adolescentes. Cada una en su lugar, cada una en su propia etapa. Pero cuando usted se pregunta por qué los tiempos del pasado fueron mejores que estos, el rey Salomón dice: nada estás preguntando con sabiduría. En nada de eso hay sabiduría. No podemos estar comparando los tiempos. No podemos estar comparando las cosas que nos pasaron en el pasado, valga la redundancia, con las cosas que nos están pasando ahora. El pasado y el presente tienen sus beneficios y tienen sus adversidades. Lo mejor que podemos hacer es darle vuelta a la página del pasado y escribir cosas nuevas. Escribir cosas buenas y cosas edificantes en nuestro presente. Y en tercer lugar,
Una manera de asimilar, de entender las dificultades debemos creer que Dios nos permitirá avanzar y extendernos en nuestro futuro. Repito, debemos creer que Dios nos permitirá avanzar y extendernos en nuestro futuro. Así lo dice en el libro de Isaías, capítulo 54. El profeta Isaías, en el capítulo 54 y en el verso 3, dice: porque te extenderás a la mano derecha y te extenderás a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Tremendo. Dios no está dudando, Dios está afirmando en aquí. El profeta lo está afirmando y dice: te extenderás a tu derecha y a tu izquierda. Usted se va a extender. Yo me voy a extender. Eso significa que no vamos a ir para atrás. No vamos a retroceder. Vamos a extendernos. Y aquí dice: tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Muchos creen que su descendencia, sus hijos y sus nietos van a vivir mal. Que sus hijos y sus nietos, a saber cómo van a vivir en este mundo, con las cosas que estamos viviendo. Eso no es correcto. Aquí dice la Escritura que mi descendencia heredará naciones. Mi descendencia, mis hijos y mis nietos serán benditos. Serán prosperados. Y van a heredar muchas cosas. Y no estoy pensando en los tiempos futuros. No estoy pensando qué va a pasar en el mundo 10 años después, 20 años después, 40 años después. Porque las promesas de la Biblia no están limitadas por el tiempo. Yo no voy a limitar las promesas de Dios viendo el panorama de los tiempos. No. Te extenderás. Extender tiene que ver con desarrollar, ampliar. En el futuro vamos a extendernos en la visión personal para lograr mayores y mejores cosas. Vamos a tener la visión de creerle a nuestro Dios. Le vamos a creer a Dios, no importa los eventos, las circunstancias, las pandemias o las crisis que puedan venir en el futuro. Caminaremos en la visión de servir. Avanzaremos en la visión de definir y de lograr propósitos en nuestra vida, proyectos, planes de nuestra vida. El hecho de que venga una pandemia o una crisis o una situación difícil no significa que le vamos a quitar el dedo a los planes, a los proyectos y a las visiones. Vamos a continuar avanzando en esa visión de definir planes y proyectos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Continuaremos en la visión de mejorar económicamente, de mejorar físicamente. Eso es la vida. La vida es avanzar, mejorar, lograr cosas con el apoyo del Señor. Vamos a mejorar económicamente. No es que usted no puede abrir su boca para decir que en el futuro usted va a estar más pobre. Que en el futuro a usted le va a ir mal económicamente. Vamos a mejorar. Vamos a progresar económicamente. Dios nos va a bendecir económicamente. Y físicamente vamos también a lograr bienestar corporal en nuestra vida. Vamos a mejorar físicamente.